están ustedes? Muy buen día. Están proliferando las quiebras empresariales en todo el mundo, llegando en algunos países incluso a cifras parecidas a la de la crisis financiera del 2008. En Chile, las liquidaciones de firmas subieron en un 12% durante la primera mitad del año, mientras las renegociaciones de personas anotaron un alza del 271%. Ese es el saldo que dejó el último balance del Boletín Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. El fin de semana me tocó ver un posteo que decía cómo dos negocios del barrio debían cerrar las puertas, dejando al menos en ese caso 10 personas sin trabajo. Lo más triste, esto comenzará a repetirse. ¿Las razones? Las vamos a conversar este tema y trabajar y tratar de dilucidar el futuro con Yamil Tala. Él es cientista político e investigador de CIPEM-UDD. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola, Miriam, muy buen día, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias, todo bien por acá. Oiga, todo bien, pero parece que las cifras financieras no son de las mejores. Lo que yo decía, esto está pasando no solamente en Chile, parece que es en todas partes del mundo. Cuéntanos un poquito, así como a grandes rasgos, al lado mundial. ¿Por qué está pasando esto? Porque acá en Chile a lo mejor hay razones que nosotros tenemos más o menos claras. No sé si tanto, pero en el mundo, ¿qué está pasando? Sí, en general, como bien tú dices, esto es un fenómeno global que está pasando en todos lados, porque principalmente después de la pandemia o ya recuperándonos de la pandemia, los países están viendo procesos inflacionarios muy grandes. Estamos con tasas de inflación muy altas. Chile no es la excepción. Hemos vivido y ha afectado fuertemente en el bolsillo de las personas estos procesos inflacionarios, lo cual ha generado que aumenten los costos para las empresas y aumenten los costos para las personas. Y en esa división en esos problemas que se producen, muchas empresas no tienen la solvencia para poder seguir. Ya venían en Chile partimos un poco antes de la pandemia con lo que fue el estallido social, que afectó a algunas empresas, afectó el rubro de la construcción y afectó el rubro de los servicios que tenían que cerrar antes y tuvieron algunos problemas operativos para poder llevarse a cabo. Después tuvimos la pandemia, que fueron 2 años o un año y medio por lo menos, donde hubo intermitencia en servicios, funcionamiento más complejo por parte de las empresas. Y ahora que estamos saliendo, comenzamos a ver un proceso inflacionario, entonces la empresa que venía del 2019 con problemas, en muchos casos han tenido que cerrar. Y la pandemia afectó a todo el mundo y todos los países tuvieron esos mismos problemas. Oye, se dice en algún momento que, por lo menos acá en Chile, durante la pandemia el Estado sobreestimuló la economía, los retiros, acá podrían ser a lo mejor quienes dieron un fuerte impulso a comenzar algún emprendimiento. ¿Serían hoy día los culpables esta gran liquidez que hubo en ese momento en el país? Podría haber sido quien, no sé, pues uno podía vender oxígeno y la gente lo compraba. Sí, no sé si los culpables, pero sí fue un promotor de este aumento de la liquidez. ¿Por qué? Porque revisando datos aproximadamente con los retiros de pensiones, en el primer retiro cerca de 10 millones de personas retiraron fondo de pensión. Por lo menos su 10%, que se podía retirar hasta 4 millones de pesos, si la persona tenía más de eso, podía retirar hasta 4 millones, y libres de impuestos, por lo menos el primer y el tercer retiro. Se estima que aproximadamente esas 10 millones de personas retiraron 1,5 millones de pesos, por lo menos. A eso hay que sumarle el siguiente retiro, que casi todas esas mismas personas volvieron a retirar, excepto quienes no tenían los fondos suficientes, y también el IFE que empezó a entregar el Estado, que eran 177 mil pesos para una persona que estaba sola y así iba aumentando. Un hogar de 3 personas recibía aproximadamente 400 mil pesos. Esto generaba mucha liquidez en las personas y mucho dinero. Y ahí hay que hacer una distinción entre los dos tipos de emprendimiento que hay, unos por necesidad y otros por oportunidad. En estos casos pudimos ver que hubo mucho emprendimiento por necesidad que se tuvo que crear, los cuales en su mayoría eran informales. Desde la persona que vendía los dulces que preparaba en su casa, que con estos ingresos que tuvo, pudo comprar quizás un horno, pudo comprar un refrigerador nuevo, para poder suplir la falta de ingresos que estaba teniendo, porque en el fondo en el 2020 tuvimos cifras de empleo muy bajas, el 44% de la población nomás estaba con un empleo. Entonces,
Si nosotros vemos todo eso, mucha gente tuvo que salir a buscar ingresos gracias a estos IFE y gracias a estos retiros del 10%. Oye, ¿y se tiene conocimiento de a dónde fueron a parar esos retiros? Porque en algún minuto yo escuché por ahí que decían que mucho, claro, se fue al comercio, se fue a devolver y empezó a transitar estas platas, pero también hubo un porcentaje grande que se fue a ahorro. ¿Es así o no? Sí, hubo lo que indican las cifras, hubo en primer lugar mucha gente que pagó sus deudas y ya tenían, o por lo menos trató de solventar algo sus deudas que se venían acumulando. Y ya, como tú mencionaste al principio, hay mucha gente que está volviendo a renegociar deudas por estos mismos problemas, pero aparte hubo un porcentaje importante que se fue a ahorro y aparte hubo gente que se dedicó a comprar cosas y destinó sus ingresos para lo que prefiriera. Oye, a ver, lo que yo decía que en algún momento esta gran cantidad de circulante que hubo y de estas ayudas que hubo y estas posibilidades que hablas tú de, por ejemplo, sacar las platas de la AFP, yo creo que a lo mejor motivó a que muchos profesionales se salieran de sus trabajos o los sacaron de sus trabajos o terminaron sus trabajos y empezaron a cumplir el sueño de emprender. Puede haber sido por ahí también, como dices tú, mucho desde las personas que hacían los dulces, digamos, en sus casas, o el que se dedicó a comprar, a vender pan, etcétera. Sobre todo el tema de las comidas que surgieron tanto, ¿no? O las ventas por internet. ¿Qué pasa con eso ahora? Sí, por lo que se ha visto, mucha gente le costó con todos estos ingresos que estaban teniendo volver al mercado laboral. Algún grupo de personas se decía en esa época que era porque pensaban que iban a perder el beneficio del IFE y no querían volver porque un hogar de 4 personas estaba recibiendo 600.000 pesos aproximadamente. Entonces, si uno de los dos sostenedores del hogar estaba fuera del mercado laboral, con esto podían seguir supliendo ese ingreso. Y quizás en muchos casos un ingreso mayor al que tenían antes sin el IFE. Y de esta forma empezaron a generar estos emprendimientos y esta necesidad de emprendimiento, pero muchas veces eran informales. Y no hubo las instancias necesarias para poder formalizar a todas, para poder hacer que este empleo fuera formal, que pagara los impuestos, que generaran las cotizaciones, incluso si tenían a más personas contratadas, pudieran pagar cotizaciones y pudieran pagar las cotizaciones previsionales de estas personas. Esas instancias faltaron porque seguimos viviendo la ola de post-pandemia con todos los problemas que ha traído en todos los aspectos. Oye, pero también por otro lado, ha habido mucha gente que no se quiso volver nomás y que siguen, por ejemplo, estoy hablando, ya que estamos hablando de los informales, por ejemplo, toda esta gente que vende en los metros o que vende en las calles, no, es lo típico que se habla aquí mucho en Santiago, por ejemplo, de la gran cantidad de ambulantes que hay, por ejemplo, en el barrio Meix, ¿no? O si tú te paseas por Providencia a la hora de almuerzo, por ejemplo, en la que surgen todos los comerciantes, tipito 4 o 5 de la tarde, se vuelven a ir porque es la hora en que vuelve el comercio, porque Providencia en general, no todos, pero en general cierran a la hora de almuerzo, ¿no? Claro, sí, esa gente, yo la semana pasada estuve por Bandera y era kiosco tras kiosco de informales, de mercado informal, y atrás estaban los mercados formales. La gente no pasaba por la segunda línea porque en realidad iban por el medio caminando y solo compraban a los informales. Esa gente no tiene incentivos para estar volviendo a la formalidad. Primero porque está ganando la plata directamente para ellos y no están pagando impuestos por lo que están generando. Y segundo porque pueden moverse libremente y quizás no están en una jornada laboral de 8 a 6, sino que ellos trabajan primero en la mañana, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, después a la hora del almuerzo y después en la tarde cuando sale la gente y se mueven con los flujos de personas. Lo cual genera un problema, primero, para estas personas que no están cotizando, ya sea para su salud o para sus pensiones, y en segundo lugar, porque no están pagando un impuesto y están afectando al que tiene su kiosco formal, que paga sus impuestos por lo que vende y todos los problemas que eso trae. Oye, y a ver qué pasa hoy día, por ejemplo, bueno, durante la pandemia estábamos todos encerrados. Entonces, mucha gente se acostumbró a lo mejor a pedir
comida, por decirlo, ¿no? Hacer delivery. Mucha gente se dedicó entonces a hacer transporte. Mucha gente que le habían dado su finiquito usó ese dinero para comprar, por ejemplo, un auto, una camioneta, etcétera, y se dedicó a hacer transporte. Pero hoy día ya no es tan necesario. Eso duró un tiempo. ¿Cómo se reinventa esa gente? Que es un poco lo que yo hablaba recién del posteo ese que leí diciendo que esa gente que cerraba, que ya no daba, porque los emprendedores no tuvieron espaldas nomás como para poder mantenerse en lo que estaban haciendo, lo que estaban emprendiendo. Claro, para los que estaban emprendiendo, generalmente para el que estaba emprendiendo es complejo volver al mercado laboral. Primero porque antes estaba manejando su negocio y tenía un poco más de libertad poniéndolo desde esa perspectiva. Y segundo porque a veces se mira con recelo, con problemas, estas personas que están volviendo al mercado laboral y en qué puestos quieren volver al mercado laboral. En cambio, para los que trabajaban en estas empresas que cierran, puede ser un poco más fácil sabiendo que la tasa de desempleo está alta en Chile, está llegando casi al 9%, pero igual tienen mayor facilidad, por ejemplo, si alguien tenía un negocio y el vendedor o el cajero o la cajera tiene más facilidades para ir a buscar otro puesto, a otro negocio o otro emprendimiento. Y con respecto a los que son estos repartidores, cada vez se ve, tanto por la fiscalización que hemos visto mucho en televisión, que muchas de estas personas no tenían licencia o no tenían papeles de las motos, y se ha hecho un trabajo importante con respecto a eso. Y aparte que como ya no hay medidas de restricción ni nada de eso, mucha gente está volviendo a comprar presencialmente, pero aún así se ha notado que estos negocios han seguido funcionando, porque mucha gente se acostumbró a no ir a comer al restaurante y a pedirlo a la casa y ha seguido funcionando bien. Cuando uno va al supermercado ve mucho corner shop, ve mucho Uber, que sigue comprando, porque la gente ya no está yendo a comprar presencialmente. Claro, sí, yo más bien me refería a la persona, a la señora, por ejemplo, que hace comidas y las repartía antes por las casas, o el que se ofrecía para ir a comprar a las farmacias, o porque la persona no podía salir, etcétera, porque estábamos aislados. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Qué va a pasar? ¿O qué está empezando a pasar ya con el mercado laboral? Tú mismo dices que estamos cercanos al 9%. Esto va a ir creciendo porque además de que las empresas estén quebrando y por lo tanto mucha gente se va a ir a la cesantía, además esto va a ser incrementado por las personas los emprendedores que quieren volver al trabajo formal. Claro, hemos notado últimamente que ha aumentado harto la tasa de desocupación y aparte ha aumentado el empleo informal, que a medida que vamos aumentando la ocupación, ya podemos decir que estamos a niveles prepandemia en cuanto a lo que es los trabajadores que están ocupados, pero muchos de esos están yéndose a empleos informales, lo que ya habíamos conversado del vendedor ambulante o incluso gente que no logra conseguir empleos formales y por temas de necesidad tienen que empezar a vender cosas, tienen que empezar a trabajar de manera informal. Pero esto, lo que se espera es que ya comience a bajar poco a poco y que empecemos a recuperar los mismos niveles que teníamos antes. ¿Y cómo se recuperan? Porque hoy día, por ejemplo, hemos visto que uno de los grandes empleadores, quienes dan más trabajo, es el Estado, y sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, porque la construcción obviamente es quien absorbe mucha mano de obra. ¿Cómo se recuperan el trabajo? Sí, la construcción poco a poco ha notado mejora y en general tiene una gran cantidad de trabajadores y aparte el comercio de a poco se ha ido recuperando. Le ha costado volver a recuperarse y volver a los niveles anteriores, pero ya están mejorando sus cifras y la gente está yendo más a comprar, lo cual genera que haya más contratación de personas. De esas maneras, en estricto rigor se puede ir recuperando el empleo, pero esto no es que pasemos de un mes a otro y recuperemos todo el empleo, sino que va a ser un proceso lento y que tiene que venir con parte de ayuda del Estado y parte de ayuda de los privados también para poder ir recuperando y reducir esa tasa de desempleo que estamos teniendo. Oye, tú debes saber esto. Eh, ¿Con cuánta holgura funcionan las empresas? Porque me ha llamado la atención que hay grandes empresas que están con mucha deuda y por lo tanto se están declarando en quiebra. Estamos hablando de miles de millones. ¿Con cuánta holgura funcionan? ¿O el bicicleteo dentro de las empresas grandes es muy grande también?
Sí, depende del tamaño de la empresa, pero generalmente las empresas grandes tienen esta capacidad de tener mayor holgura y hacer este bicicleteo, hasta que en algún momento ya es insostenible esto porque vienen arrastrando deuda hace mucho tiempo, lo que le ha pasado a varias constructoras grandes que han tenido que quebrar en el último tiempo, siguiendo en el rubro de la construcción, y como ha estado todo parado, las constructoras más pequeñas no les han podido pagar, ellos tampoco han podido pagar, y llega un punto en que ya la empresa no da más y tienen que quebrar. Hace un par de meses recuerdo que quebró una de las constructoras más grandes y más antiguas que había en Chile. Exactamente. Es algo preocupante porque yo me refiero, por ejemplo, a las infraestructuras, por ejemplo, que el Ministerio de Vivienda echara a andar, por ejemplo, grandes cantidades de construcciones o la construcción, por ejemplo, de hospitales, de infraestructura ahora que hubo problemas con los puentes, con caminos, etcétera. Por ahí podría a lo mejor absorber gran cantidad de obra, porque en las empresas de retail, por ejemplo, están achicando cantidades de personas. Yo no quiero ser alarmista, pero veo que todos los días hay una cierta cantidad de personas que están siendo desvinculadas de las empresas. Sí, correcto. En retail, a menos que ya cuando estemos llegando a diciembre o fechas específicas, que va a haber contratación, pero de personal momentáneo nomás, está tendiendo a achicar mucho las grandes tiendas, porque sí que también esto de la venta online, están dándole mucho énfasis a la venta online, están achicando el personal que está presencial, quizás antes uno veía cuando iba a comprar muchos vendedores o vendedoras por piso y ahora cada vez hay menos, y cada vez se hace más difícil que alguien, que a uno lo atiendan cuando va a comprar por esto mismo, porque las empresas están privilegiando la venta online, sobre todo las tres grandes cadenas del retail, pero sí, hay que mejorar y hay que seguir enfatizando en que se recuperen los empleos, pero también no hay que olvidar que el Estado estamos con altos problemas en temas de salud, las listas de espera, entonces los recursos son bien escasos para todas las necesidades que hay. Oye, eh, eh, en ese sentido, lo que dices tú, que es cierto, uno va a una tienda, por ejemplo, por departamentos, en el sentido, vas y no necesariamente te vas a encontrar un vendedor por ahí cercano. Se está privilegiando, tú dices la venta online, pero de alguna manera también la inteligencia artificial o la tecnología nos está jugando un poco en contra. Yo no sé si en contra, todavía yo creo que estamos en un proceso de adecuación respecto a lo que son las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial, pero hay que aprender a convivir con esto que llegó para quedarse en muchos casos y lograr entender cómo puede funcionar la persona con la inteligencia artificial o con la tecnología. Antiguamente, nacieron, o sea, cuando comenzaron los ascensores con botón y los ascensores más inteligentes, los ascensoristas tuvieron que cambiar el rubro. O así muchas otros empleos que han tenido que cambiar. Y poco a poco vamos a ir cambiando eso y quizás algunos empleos que conocemos hoy en día ya no van a existir en 15, 20 años más, pero así o estas personas se van a poder reinventar y van a poder empezar otro tipo de empleos y cosas así. Ese es cómo saber cuál es el camino, ¿no? Para la reinvención, porque suponte nosotros mismos en nuestro tipo de trabajo, en los canales de televisión, antes si había un programa con 5 cámaras, había 5 camarógrafos y 5 asistentes de cámara, ¿no? Hoy día las cámaras funcionan en forma robótica. ¿Y eso qué significa? Que no hay camarógrafo, a lo mejor un asistente de cámara que instala las cámaras, que las ubica, y después un par de personas que las manejan en forma remota. Eh, ¿Cómo se reinventa esa gente? Porque no se trata tampoco de, bueno, a ver, me voy entonces a vender helado, no sé. Ahí no habría, hay alguien o alguienes que están pensando en cómo crear nuevos mercados que absorban la cantidad de gente, porque se está necesitando cada vez menos. Sí, en ese tipo de empleos cada vez se está necesitando menos gente. Y es complejo y sobre todo va a depender del rango etario que tenga la persona, porque ya alguien que esté en más avanzada edad, comenzar a reinventarse puede ser muy difícil.
pero alguien de 25, 26 años o más joven que esté recién comenzando en el mercado laboral y vea que su empleo ya no existe, quizás la capacidad de reinvención va a ser mucho más fácil. O no sé si mucho más fácil, pero tiene que reinventarse de alguna forma porque le queda mucho tiempo laboral. Y esto es un proceso que no solo en Chile, sino que en todo el mundo se está viviendo. El problema de las nuevas tecnologías, cómo están cambiando algunos puestos de trabajo y de qué forma la gente se va a llegar a reinventar. Todavía es algo que hay muchas dudas, hay muchos problemas y que poco a poco yo creo que se van a ir resolviendo. Sí, porque incluso los tiempos, ¿no? Son distintos hoy día. Los mismos periodistas, por ejemplo, para investigar, nosotros nos podríamos haber pasado a veces meses, ¿no? No te digo, cuando yo estudiaba, no existían todas estas cuestiones, entonces yo tenía que ir a estudiar realmente con el libro, con la enciclopedia, ir hacia la biblioteca o al lugar donde estaban estos libros. Ahora, con la inteligencia artificial, en media hora tengo investigado por lo menos las bases, digamos, ¿no? Del tema del que uno va a hablar. Entonces, sí, estamos viviendo un momento bien crítico con respecto de cómo estamos siendo reemplazados, ¿no es cierto? Sí, pero ahí tú tocaste un punto muy interesante, que es que sienta las bases nomás, porque muchas veces esta inteligencia artificial tiene limitaciones, específicamente de que no es un experto en el tema, y ahí es donde entran las personas a complementar todo esto. Y en muchos casos hay que verlo también como una ayuda. Quizás antes nos demorábamos 3, 4 días en investigar un tema y ahora con la inteligencia artificial, por lo menos el primer empujón, lo podemos tener en 15, 20 minutos y de ahí la persona sigue, puede llegar a un nivel de profundidad mucho más grande. Y ese es un punto importante y es un punto que se ha hablado mucho últimamente por expertos de que existe y te puede dar todas las respuestas, pero también uno tiene que saber cómo preguntar. Y ahí es donde la inteligencia o la capacidad humana es la que le da el valor agregado a la inteligencia artificial, Y la que es irreemplazable en realidad, porque por supuesto. ahí, claro, eso no va a poder ser reemplazado, por lo menos hasta donde conocemos la inteligencia hoy día, la inteligencia artificial me refiero. Oye, cuéntame, Yamil, para ir terminando, para ir cerrando, ¿cómo ves el futuro tú con respecto del trabajo? Tú dices que ahora el tema de la recesión, el tema de haber, no sé, de esta contracción de la economía, nos va a llevar a alzas en los porcentajes de desempleo. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuándo se resuelve? ¿Falta mucho todavía? Tú dices de aquí a fin de año, pero van a venir a lo mejor los temporeros, van a venir estos empleos temporales, pero hasta que se reaccione realmente. Sí, el mercado global, lo que uno ha visto, por lo menos en Estados Unidos, es que ya se está recuperando y sobre todo pensando en la inflación, que es muy importante para nosotros que Estados Unidos tenga una inflación baja, primero por las exportaciones que tenemos, las importaciones, ya está bajando. Se espera y se especula que el Banco Central pueda bajar las tasas de interés acá en Chile también, prontamente, lo cual sería un alivio para las personas que tienen deuda o las personas que están emprendiendo o las personas que tienen negocios, porque de esa manera van a poder bajar ciertos costos. Entonces, eso se espera que sea, o lo que se supone la gente, que sea en el corto plazo, y de esa manera, poco a poco ir recuperando. Probablemente en un año más ya vamos a poder tener mejores cifras, porque ya se está abriendo mucho más el mundo. Las exportaciones y las importaciones están teniendo un flujo mucho mayor que lo que se estaba viendo hasta hace un par de años, y los costos están bajando. Y probablemente, como tú bien decías, los temporeros van a empezar a trabajar también y vamos a empezar a aumentar las tasas de ocupación. Oye, bueno, ahí también abriste un tema ahí heavy, porque, a ver, el hecho de que empiece todo esto de nuevo a caminar más o menos lento, etcétera, pero en el concierto general, en el concierto internacional, nosotros estamos como bien atrasados respecto de los avances, ¿no? Recién estamos a lo mejor pensando en el tema del hidrógeno verde o del litio, y resulta que ya están apareciendo, por ejemplo, las baterías de arena, no sé. ¿Qué tanto estamos avanzando nosotros? ¿Qué tanto hacen las universidades? ¿Qué tanto las pescan las universidades como para que vayan diciendo, a ver, el camino es por aquí?
cada vez se está tomando mucho más en cuenta a los expertos, a los investigadores o a las universidades, y eso ha sido un proceso que ha ido creciendo paulatinamente. En Chile falta, y se ha comentado anteriormente, mayores ingresos o mayores recursos para lo que es la innovación, para el desarrollo. Se han hecho muchos proyectos respecto a eso y se ha incentivado mucho, pero aún falta mucho más. Tenemos que seguir, tenemos la fuente de recursos de litio más grande del mundo y tenemos que saber aprovecharla. Tenemos mucho cobre, tenemos muchos recursos naturales que hay que saber aprovecharlos. Bueno, muchas gracias, Yamil, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste, por lo menos conversamos harto sobre el tema del desempleo y de que un poco como para dónde va la micro, como dicen, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos con Yamil Tala. Él es cientista político y además es investigador del CIPEM de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.